Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Jessica Lanzaco, soy coordinadora de diversidad e inclusión en BHP y en la presentación del día de hoy les vamos a estar mostrando nuestro viaje hacia la inclusión laboral de personas con discapacidad. Le vamos a compartir en el día de hoy quiénes somos y nuestra carta de valores, cuál es nuestra estrategia en diversidad e inclusión, cuál ha sido nuestro viaje hacia la inclusión laboral y los desafíos y próximos pasos que tenemos en nuestra estrategia. Entonces, para empezar, le queremos contar quiénes somos. BHP, por si no lo conocen, es una empresa minera y cuyo propósito es reunir a las personas y a los recursos para construir un mundo mejor. Somos una compañía global líder en recursos naturales y proporcionamos los materiales para las infraestructuras esenciales, lo que permite mejorar el nivel de vida y facilitar una mayor prosperidad. Un poco para contarle dónde estamos ubicados, BHP tiene presencia en más de 90 ubicaciones en el mundo, que incluyen Australia, Chile, Estados Unidos y Canadá. Y particularmente en Chile, lo que hacemos es extraer cobre de algunos de los yacimientos más grandes del mundo, situados en nuestras operaciones de Escondida, Spence y Cerro Colorado. Escondida, como muchos sabrán, es el mayor productor mundial de concentrados de cátodos de cobre. Y también tenemos nuestras operaciones en Pampa Norte, que constan de dos minas de cobre, que son Spence y Cerro Colorado. Para que tengan una idea, nosotros tenemos en Chile, en Minerals Américas, mejor dicho, alrededor de 7.000 empleados directos y dependiendo el momento del año y de los proyectos que tengamos en vigencia, podemos tener entre 15.000 a 40.000 contratistas en nuestra región de Américas. Con respecto a nuestra carta de valores, queremos contarles que nuestros valores son la sostenibilidad, que significa para nosotros situar a la salud y a la seguridad en primer lugar, ser ambientalmente responsables y apoyar a nuestras comunidades. El segundo es la integridad, que significa para nosotros hacer lo correcto y cumplir con nuestra palabra. El respeto, valorar la transparencia, la confianza, el trabajo en equipo, la diversidad y las relaciones de beneficio mutuo. El desempeño, que tiene que ver con alcanzar altos resultados para el negocio, utilizando al máximo nuestras capacidades. El siguiente es la simplicidad, que tiene que ver con concentrar nuestros esfuerzos en lo más importante. Y por último, la responsabilidad, que tiene que ver con definir y aceptar la responsabilidad y cumplir nuestros compromisos. Estos para nosotros son nuestras cartas de valores y donde soportamos nuestra cultura de BHP. Ahora sí vamos a nuestra estrategia de diversidad e inclusión. Les quiero contar por qué para nosotros es importante y básicamente nuestra aspiración es que en nuestras operaciones se represente a la sociedad en la que vivimos. Entonces miramos a la diversidad e inclusión no solo como lo correcto o lo que hay que hacer, sino también desde un punto de vista de negocio. Sabemos que los equipos inclusivos y diversos son más seguros y productivos, donde las personas de los equipos se sienten más seguras para hablar, compartir sus ideas y diferentes puntos de vista y trabajar juntos para resolver problemas y tomar mejores decisiones. Para nosotros la diversidad tiene que ver con que todos somos distintos, entendemos que todos somos distintos y cuando hablamos de la inclusión celebramos esas diferencias. Y planteando la diversidad e inclusión, esta mirada no tiene que ver con solo un proceso de recursos humanos, sino nosotros lo miramos de una manera donde todos los líderes son dueños de lo que tiene que ver con diversidad e inclusión. Tenemos algunos focos o algunos targets de diversidad e inclusión en los que trabajamos. Uno de ellos es el balance de género. Tenemos una aspiración y un compromiso de alcanzar el balance de género para el año 2025. También tenemos un compromiso con nuestras comunidades indígenas. Nuestra idea es llegar a una representación del 10% para el fiscal year 2026.
Y también tenemos nuestra mirada y nuestro compromiso con personas con discapacidad. Nuestra idea es poder llegar a una representación del 3% para el año fiscal número 27. Y prontamente les voy a dar un poco más detalle de lo que hemos hecho dentro de este grupo. Y también tenemos otras diversidades, también apoyamos a lo que es la comunidad LGTB+. Tenemos distintas iniciativas y políticas que apoyan y soportan a la comunidad, como lo que es la política de reafirmación de género. También tenemos lo que es un grupo de empleados a nivel global denominado Jasper, que son empleados que son aliados de alguna manera para crear conciencia dentro de lo que es conciencia y educación de la comunidad LGTB en nuestra organización. Si vamos un poco a nuestro viaje hacia la inclusión laboral de personas con discapacidad, tenemos de alguna manera unas 4 paradas para compartirles, que están como, si ustedes lo ven de alguna manera, muy linkeados a KPIs o a cumplimiento de números. Si bien nosotros lo estamos mirando de esta manera, por supuesto que para llegar a estos números hay mucho trabajo de fondo de los equipos que les vamos a estar compartiendo brevemente. Entonces, ¿cuál es nuestro punto de partida? Va a ser el primer paso de este viaje para compartirles a ustedes. Nuestra segunda parada va a ser cómo llegamos a este cumplimiento del 1% de representación de personas con discapacidad que establece la Ley de Inclusión Laboral en Chile. Contarles también en nuestra tercera parada una meta que BHP se propuso que tiene que ver con exceder lo estipulado por la Ley de Inclusión Laboral y tener una mayor representación. Y la cuarta parada de este viaje, contarles también qué aspiración nosotros tenemos, que tiene que ver con doblar la representación de personas con discapacidad que tenemos hoy para dentro de 5 años y alcanzarlo para el año fiscal número 27. Entonces, en nuestro punto de partida, nuestro viaje hacia la inclusión laboral, la realidad es que nosotros partimos este viaje de alguna manera. Desde que inició la ley de inclusión laboral, hemos tenido como algunos intentos de sumar personas a nuestros equipos con discapacidad. Nos dimos cuenta en el hacer que efectivamente desconocíamos bastante del tema, tuvimos algunos intentos fallidos, muchos aprendizajes de por medio, hasta que dijimos, ok, necesitamos ayuda, necesitamos hacer esto de alguna manera distinta para poder darle cumplimiento a la ley y también poder obtener la aspiración que BHP tenía de alcanzar esa representación mayor de personas con discapacidad. Entonces, contarles que cuando partimos con pleno desconocimiento, partimos con la certeza que necesitábamos ayuda y hacer las cosas de una manera distinta porque era un ámbito explorado hasta ese momento por la organización. En ese minuto habrá sido fines de diciembre del 2020, inicios del 2021, donde nos encontrábamos con un 0,3% de representación de personas con discapacidad versus el 1% de lo que solicitaba la ley de inclusión. Esto significaba que para nuestra operación teníamos 24 personas con discapacidad registradas y nos planteamos empezar a hacer un trabajo con especialistas, empezamos a hacer una licitación con especialistas en la materia de inclusión de personas con discapacidad y seleccionamos a un vendor justamente que nos apoyara en toda esta estrategia. Definimos una estrategia entonces de punta a punta donde veíamos todos los procesos de inclusión de personas con discapacidad. En estos procesos nos enfocamos un poco en las etapas de reclutamiento de personas con discapacidad, en todo lo que tenía que ver con su onboarding o con su inducción en la compañía, hacer un seguimiento de estas personas dentro de los equipos de trabajo y, por supuesto, soportar toda esta estrategia e iniciativas haciendo un desarrollo de cultura inclusiva para preparar a la organización también de alguna manera a recibir a personas con discapacidad que hasta el momento no estaban acostumbrados. Entonces, en en la segunda parada de alguna manera, de
de nuestro viaje hacia la inclusión de personas con discapacidad. Nosotros obtuvimos el cumplimiento del 1% en diciembre del 2020, básicamente, y lo que hicimos fue este trabajo, centrarlo como estos tres pilares. Por un lado, todo lo que tenía que ver con el aumento de la representación de personas con discapacidad. Eso significó que hicimos distintas campañas de reclutamiento bien focalizadas para personas con discapacidad y hasta hicimos creación de pipelines para poder ubicar a buenos candidatos con discapacidad en las vacantes existentes que nosotros tuviéramos habilitadas en ese momento. Otra cosa que hicimos que nos sirvió muchísimo para aumentar la representación de personas con discapacidad fue crear estas certificaciones internas que tienen que ver con que empleados existentes pudieran obtener su credencial de discapacidad. Nosotros acompañamos a nuestros empleados en todo el proceso, se lo facilitamos para que puedan obtener su credencial de discapacidad y estamos haciendo estos programas de certificación interna cada 6 meses aproximadamente. Entonces, está abierto casi de manera permanente para los empleados cuando quieran certificarse o si recibimos nuevas personas también que lo puedan hacer. También empezamos a mostrar un poco más en el mercado nuestro interés y nuestro compromiso por contratar personas con discapacidad. Empezamos a participar en el Expo Inclusión, siendo uno de los sponsors principales de este evento. Este año es el cuarto año consecutivo que estamos como sponsor del evento y eso nos ha facilitado también para mostrarle al mercado nuestra apertura, porque por lo general la industria minera se piensa que es incompatible con la discapacidad y muchas veces los candidatos no se atreven a postular directamente a nuestros roles. Entonces, a través de la Expo Inclusión y otras comunicaciones que hemos hecho dentro de nuestras redes sociales, de nuestro portal de carreras, empezamos a mostrar un poco más al mercado nuestra apertura, ¿sí? Por incluir personas con discapacidad y también contarle a nuestros empleados existentes nuestro compromiso con esto también. Otra cosa que hemos hecho para todo lo que es el aumento de la representación de personas con discapacidad tiene que ver con la implementación de ajustes razonables y tener estos especialistas que les contaba un poco de inclusión de personas con discapacidad, trabajando con ellos en lo que es el empleo con apoyo. Esto significa que cualquier persona que ingresa dentro de la organización o bien que obtiene su credencial, pueden pues, digamos, tienen esta solución de empleo con apoyo, que significa hacer un seguimiento a los empleados o a las personas que tengan discapacidad, ya sea para aplicar ajustes razonables para sus roles por nuevos ingresos o por tener una nueva credencial, y darles el acompañamiento para asegurarnos que estas personas tienen todo lo que necesitan para cumplir sus actividades. Como segundo pilar también nos propusimos reforzar nuestra cultura a través de lo que son campañas de comunicación y por supuesto educación a través de capacitaciones. Y cuando hablamos de campañas de comunicación eh, hicimos parte e hicimos que nuestro comité de diversidad e inclusión nos pudiera apoyar en todas estas iniciativas. Entonces varios de los comunicados fueron lanzados a través de este comité y este comité de diversidad e inclusión tiene un subcomité de personas con discapacidad. Esto significa que hay un grupo de trabajo dentro de la empresa que está orientado a trabajar en iniciativas para mejorar la experiencia de los empleados que tengan discapacidad y también de las nuevas personas que se incorporan en el equipo. Hicimos distintas campañas educativas en relación a la discapacidad, hicimos sesiones de awareness para los equipos y también dimos mucha información y visibilidad al proceso de certificación interna para que los equipos se animen y las personas se animen también a- a explorar esta posibilidad y a tener más información del proceso. Y por último, nuestro último pilar en términos de el cumplimiento de lo que es la inclusión laboral, realizamos
varias sesiones de capacitaciones que tenían como dos miradas distintas. Una de ellas era una formación específica para líderes, para todas personas que tienen gente a cargo, y que tenían que ver con estrategias y módulos para incluir personas con discapacidad y liderar personas con discapacidad. Entonces, dentro de estas formaciones preparamos a los líderes no solo en términos de conceptos de lo que es la discapacidad, los distintos tipos, sino también cómo entrevistar a una persona con discapacidad, qué se pregunta, qué no se pregunta, y también otras estrategias que los líderes pudieran utilizar para sus equipos, si es que tuvieran alguna persona con discapacidad, y por supuesto ofrecerles apoyos si tuvieran dudas o consultas en relación a esto. Por otro lado, también realizamos alguna formación para los equipos y teníamos como dos instancias de capacitación para ellos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con personas nuevas con discapacidad y también empleados existentes que realizaran o que obtuvieran su credencial. Lo que hacíamos ahí es una campaña o una sesión de desarrollo de cultura inclusiva para formar estos equipos que estaban recibiendo personas con discapacidad, también educando desde cuál es el concepto básico, cuáles son los tipos de discapacidad, qué sesgos inconscientes tenemos en relación a esto. Y esto nos servía mucho para el equipo que iba a recibir personas con discapacidad, de que tuvieran un poco más de conciencia y educación en relación a la materia, que hasta a veces podría ser un tema tabú, pero que los equipos lo recibieron de una manera muy positiva. Hicimos formaciones a los equipos, hicimos formaciones en las operaciones y distintas sesiones de educación en relación a la discapacidad. Estos tres pilares nos han ayudado para el cumplimiento del 1% de la representación de personas con discapacidad, y también nos llevó a lo que fue nuestra tercera parada de alguna manera en este viaje de inclusión. Como BHP estamos muy contentos de decir que sí alcanzamos a la meta que se propuso la organización. Nuestro compromiso era llegar a la representación de un 1,5% de personas con discapacidad, y desde ese punto de partida donde teníamos un 0,3% de representación, en julio, que fue el cierre de nuestro año fiscal, pudimos evidenciar que superamos la meta y teníamos un 1,53% de representación de personas con discapacidad en Minerals Américas. Eso significa que de esas 24 personas pasamos a tener a 118 personas con discapacidad en Chile. Y al día de hoy, con el cierre de agosto, que es los últimos números que tenemos un cumplimiento de 1,55% de personas con discapacidad. Y en términos de resultados, todo esto que hemos trabajado en los tres pilares y que por supuesto seguimos trabajando y sosteniendo, esto se traduce en resultados que hemos contratado los últimos 18 meses, 23 personas con discapacidad. 74 de nuestros empleados han realizado el trámite para obtener su certificado de discapacidad. Hemos realizado más de 22 sesiones de capacitación para líderes. Esto representa que alrededor del 20% de nuestros líderes han recibido esta capacitación. Hemos también realizado más de 25 sesiones de formación para equipos. Digo más porque esto es un continuo. Nosotros hicimos un corte de este número en julio del 22, pero a partir de julio, por supuesto, estos números siguieron y fueron en aumento. Entonces sí seguimos realizando estas formaciones para los equipos. Hemos realizado más de 30 análisis de puestos de trabajo con informes de compatibilidad para ubicar a las personas y asegurarnos que efectivamente la persona pueda cumplir su rol sin ningún inconveniente, y que también reciba el apoyo y soporte de su equipo y de su líder. Hemos realizado algunas reubicaciones de personas que ya no podían operar en los roles que tenían, entonces hemos realizado algunas reubicaciones también. Hemos implementado más de 41 ajustes razonables de personas que sí los necesitaban. Tenemos también, y nos ha ayudado mucho a alcanzar nuestras metas,
el soporte y el sponsorship de nuestro Consejo de Diversidad e Inclusión para actividades de personas con discapacidad. Y a partir de esto también se lanzó un nuevo grupo de empleados a nivel global que se llama AMBER. Este grupo tiene unos meses de nacimiento y este grupo tiene la finalidad de poder seguir trabajando en distintas acciones de concientización y apoyo de empleados con discapacidad, no solo para ellos, sino para cuidadores. Quizás ellos, algún empleado de nuestro equipo también tenga algún familiar o alguna persona cercana con discapacidad, donde también queremos proveer ese tipo de apoyo o información para estos temas. Y este grupo está creado para, digamos, seguir con ese apoyo, con esas iniciativas y poder tener esta mirada un poco más global y no tan local de Chile a propósito de la ley de inclusión. Y por último, se han desarrollado también grupos de trabajo en las operaciones. Escondida está lanzando su grupo de trabajo para todo lo que es inclusión de personas con discapacidad. El equipo de Pampa Norte también tiene su grupo. Estos grupos de apoyo han empujado mucho las iniciativas para poder gestionar la inclusión en las operaciones. Y por último, contarles cuáles son los desafíos y próximos pasos que estamos pensando en BHP. Nuestra aspiración es doblar la cantidad de personas con discapacidad que tenemos al día de hoy dentro de 5 años. Sabemos que es un objetivo bien ambicioso y tenemos que de alguna manera plantear y trabajar de manera distinta a lo que lo veníamos haciendo ahora. Sabemos que lo que hicimos hasta el momento no necesariamente nos va a asegurar que lleguemos a esta meta o esta aspiración. En el fondo tenemos que un poco repensar nuestros planes y hacer las cosas de manera distinta para llegar a este 3% de representación de personas con discapacidad en Minerals Américas. En el fondo, varios desafíos que tenemos, que nos encontramos y algunos que queríamos como compartirles a ustedes también, es que sí necesitamos seguir aumentando todo lo que es la creación de cultura. Entonces sí vamos a necesitar seguir formando a líderes, seguir capacitando a los líderes, dándole respuestas, soluciones, acompañarlos en los procesos. Por lo general tienen muchas dudas, tienen algunos sesgos, pueden tener algunos temores también. Lo importante es poder acompañarlos dentro del proceso para que ellos sepan que efectivamente hay personas que trabajan dentro de la operación, hay personas que trabajan con discapacidad en minería y no hay ningún problema con eso. También educar a nuestros equipos a todo nivel. A veces para nosotros es difícil llegar a la operación por la naturaleza de sus roles y tenemos que idear algunas soluciones como para poder llegar y educar en esos niveles. También poder implementar adaptaciones para los equipos, perdón, para los empleados existentes, que esto supone también cambios que afectan al trabajo, roles y turnos, y nos invita también a pensar los roles de una manera un poco más flexible. Entonces, todo lo que tiene que ver con la creatividad e innovación en este punto también va a ser muy importante. Y muy linkeado a los primeros 2 puntos, también seguir fomentando la cultura inclusiva para que la gente se atreva a hablar libremente. Le llamamos el free to speak up, de alguna manera dar el espacio, crear una cultura donde las personas sientan que no es problema que digan que tienen una discapacidad, que necesitan algún tipo de adaptación, que necesitan algún tipo de soporte. Nosotros estamos preparándonos hace ya un largo camino para proveer esta cultura, y la idea es también que las personas se puedan sentir seguros de hablar, pedir, decir sin ningún problema y sin sentir que haya miedo a represalias. Entonces, por ahí van a estar nuestros desafíos, nuestros próximos desafíos, entre algunos otros, por supuesto. Y también como próximos pasos nos planteamos esto que les decía anteriormente, poder repensar los planes y la estrategia para alcanzar los objetivos y poder justamente llegar a esta aspiración que tenemos. Em, Sabemos que vamos a tener que hacer las cosas distintas, sabemos que es un desafío muy grande, pero también sabemos que es posible. Entonces, sí necesitamos idear algunos otros planes para poder alcanzar a estos objetivos y aspiraciones que tenemos. Es muy importante también para nosotros poder mejorar
toda la experiencia de los empleados y los procesos en torno a la inclusión y la accesibilidad. Obviamente a medida que íbamos haciendo, nos íbamos encontrando con distintos desafíos en los distintos procesos que tenemos que ir mirando y seguir mejorando para asegurar la inclusión que sea de manera muy efectiva. Y por último, y también esto es un poco la invitación para las empresas que estén mirando esta presentación, hay mucha necesidad de networking de empresas que están teniendo los mismos desafíos que nosotros, de industrias similares, de empresas mineras, para que podamos compartir buenas prácticas y crear sinergias, para también poder hacer la inclusión de personas con discapacidad sostenible a lo largo del tiempo y poder esto proveer de soluciones también a la industria, a la sociedad, que sean también sostenibles y que podamos efectivamente hacer el cambio al que nosotros estamos aspirando. ¿Sí? Entonces, como último, dejarles, para cerrar, les dejo mi contacto. Cualquier duda, consulta de esta presentación, si quieren compartir buenas prácticas también podemos hacerlo, me pueden contactar a través de mi correo que es jessica.lanzaco@bhp.com. Estamos con distintas iniciativas que estamos mirando, distintos procesos, proyectos, y sería bien interesante escuchar también las buenas prácticas de las otras empresas y sumar fuerzas. Entonces los dejo invitados, por supuesto, si tienen más dudas de esta presentación, o bien quieren crear algún networking, estoy súper disponible para ser contactada. Así que bueno, les dejo un saludo muy grande, les agradezco por haber em, dado estos minutos para revisar esta presentación y por supuesto muy bienvenidos de seguir conversando de estos temas que son muy importantes. Muchas gracias y que tengan buen día.